En este caso, ¿cierto? Vamos a comenzar a ver algo que tenemos. Vamos a verlo acá en fondos de esta manera. Acá vamos a subir. Entonces, nosotros ya hemos visto un conjunto de números, ¿cierto? ¿Y cuál era ese conjunto de números? ¿Con qué números hemos trabajado hasta ahorita? Divisores múltiplos. No, Los no, no, números no. primos. No. Prima, El conjunto grande que veíamos, ¿cuál era el conjunto grande de todos esos números? El universal. ¿El universal, colegio? ¿Pero cuál es? ¿Cómo se llama? Sí, yo el sé que universal. Naturales. los naturales, bien, Laura. Ojo, mi conjunto universal son los números naturales. ¿Listo? Entonces hemos trabajado parte ya todo lo que son los números naturales. Hemos eh, hecho operaciones con los números naturales. ¿Listo? Aquí voy a mostrarles como parte de un conjunto, ¿cierto? Acá tengo algo así. Vamos a verlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, pero me dirán, profe, ¿qué es eso? Esto se denota los conjuntos de los números. ¿Listo? Y el primero, pues el más pequeñito de los conjuntos, son los naturales. ¿Listo? Este es el conjunto más pequeño que son los números naturales. Después le siguen los números enteros. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con estos números enteros? Vamos a dar un salto, ¿sí? No vamos a ver parte de los números enteros, sino vamos a dar un salto y luego nos vamos a devolver. Y ese salto vamos a verlo aquí, con los números racionales se llaman. ¿Listo? Los números racionales se les dice a lo que son las fracciones. ¿Listo? Vamos a ver las fracciones. ¿Qué vamos a hacer? Voy a encerrar acá en rojo. Ya vimos lo que son los números naturales, ¿cierto? Vamos a ver los números racionales, que son las fracciones. Y después, a finalizar en parte de estadística, vamos a tomar algo de los números enteros. ¿Listo? Pero ya eso es en parte de estadística. Entonces, dado eso, pues colocan ahí como título fracciones. ¿Listo? Como título fracciones. Lo ponemos en el segundo periodo, profe. Sí, todavía no ponen nada de tercer periodo. ¿Listo? Ahí abajo. Un número fraccionario. Un número fraccionario. Un número fraccionario. Nos representa. Un número fraccionario nos representa la división. Un número fraccionario nos representa un número
Un número fraccionario nos representa la división Buenos días, profe. Profe, me disculpa, es que no me dejaba entrar por la tabla y me tocó entrar por el celular de mi mamá. Sí, tranquilo. Esto nos representa la división de una unidad de una unidad. La división de una unidad. La división de una unidad. ¿Listo? Estos números, punto seguido, perdón. Estos números se representan de la forma y ponen A sobre B. ¿Listo? De la forma A sobre B. Acuérdense que la letra A y la letra B puede ser cualquier número. ¿Listo? Cualquier número puede ser. De la forma A sobre B. Coma. Donde B es diferente de 0. Donde B es diferente de 0. Punto aparte. ¿Dónde ves qué, profe? Diferente de 0. Donde B es diferente de 0. ¿Listo? Entonces, ahí punto aparte, vamos a ver la representación de, bueno, las partes de estas fracciones. Entonces, pues ahí abajito van a colocar A sobre B. ¿Listo? Van a poner A dividido B. ¿Cierto? A sobre B. Y vamos a ver lo que son nuestras partes. ¿Cómo se llama el número de la parte de arriba? El numerador. El numerador. Bien. El numerador. Y el de abajo es el denominador. Y abajo el denominador. ¿Listo? Son las partes de la fracción. ¿Listo? Numerador y el número que está en la parte de abajo es el denominador. ¿Listo? Es algo en parte que ya habían visto, recordándola. Bueno, entonces, en este caso, ¿cierto? Lo vemos A sobre B, pero también lo podemos ver de diferente forma. ¿Listo? Y esa forma que es de esta manera. A slash B. Exacto. A slash B. ¿Listo? También es la representación de eso. De la misma manera. Es lo mismo que una fracción. A slash B. ¿Listo? Eso es lo mismo que tenemos en la parte de arriba.
Esto, A/B es igual a A sobre B. De cualquiera de estas dos formas se puede representar una fracción. Esto ahí abajo. Entonces, ¿cómo realizábamos? ¿De acuerdo? ¿Cómo se realizaba una gráfica de un número? ¿Cómo se representaba gráficamente un número Señor, fraccionario? se hace el cuadrito, la figura grande y se divide en las partes del numerador. No, al revés. Se hace, bueno, el cuadrito, la figura grande y se reparte según el denominador. ¿Listo? Se reparte la cantidad del denominador. Exacto. Se Por reparte, se ejemplo, divide la unidad, si el numerador es 5, se divide entre el número que me diga el denominador. ¿Listo? Y del numerador yo tomo mis cuadritos o mis pedacitos que me quedan, ¿cierto? Entonces, voy a coger y van a poner ahí como título representación gráfica. ¿Listo? Representación gráfica. Entonces, pues la misma definición. Entonces, nuestra unidad, ponen ahí abajo, nuestra unidad la divido. ¿Este es un título, profe? Sí, señora, representación gráfica. Y ahí abajo ponen la unidad. La unidad. La unidad. La divido según el denominador. La unidad la divido según el denominador. Coma. Y tomo, cuantas partes me diga, y tomo cuantas partes me diga el numerador. Y tomo cuantas partes me diga el numerador. Y tomo cuantas partes me diga el numerador. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en parte lo que es la representación. ¿Listo? Entonces, vamos a tener acá, a ver. ¿Listo? 3 sobre 5. Tengo 3 sobre 5. En este caso, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una unidad completa. ¿Listo? Quiere decir que esto es 1. ¿Listo? Entonces, voy a hacer mi unidad por acá. Voy a trabajar en gran parte solamente con rectángulos o con cuadritos. ¿Listo? y eso el profe lo divide por 5 partes. Exacto. Entonces yo voy a coger y lo voy a dividir en 5 partes. Ahí tengo mis 5 unidades. Esto me perdonan, hay que tener en cuenta que pues tiene que ser el mismo tamaño todos y por donde va. Ustedes tienen la facilidad de hacerlo ahí en el cuaderno. Sí, ya le iba a decir, profe, eso no es el mismo tamaño. Exacto. Entonces, por lo mismo, por lo que estoy acá en el computador, no puedo realizarlo bien del mismo tamaño, pero ustedes sí pueden hacerlo en el cuaderno del mismo tamaño cada Profe, cuadrito. pero los hacemos de cada cuadro de 4 cuadritos, como ahí. Como quieran. No importa, pueden hacerlo de a un cuadrito, de a 2 cuadritos, como ustedes quieran.
¿Listo? Y- Pero la idea es que todos sean iguales. ¿Listo? Y ¿Y son pues, solo 5? Y dime. luego el profe tiene que colorear 3 partes. ¿Y son solo 5? Sí, claro. ¿Por qué solamente 5 partes? Porque el denominador me dice que es 5. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Pues, según el numerador, en este caso el numerador es 3, pues necesito tomar 3 partes. 3 partes ya repartidas, entonces tomo acá 1, 2 y 3. ¿Cierto? Y tomo eso. Y esto que tengo aquí en esta parte acá, esta gráfica que tengo, es la representación de tener 3 sobre 5. ¿Listo? Esa es la representación gráfica de 3 sobre 5. ¿Listo? Ah, Y por ejemplo, si es al revés, tendría que hacer 2. ya vamos para allá, tranquila. ¿Listo? Entonces, Todos esos son casos especiales, ¿no? ¿qué? Cuando, por ejemplo, es 5 sobre 3, ¿no? Sí, porque son fracciones impropias. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver todo eso. No son casos especiales, sino son diferentes formas de representar una fracción. ¿Listo? Entonces, pues si nos damos cuenta, acá tenemos, ¿cierto? Lo que es, en parte, mi gráfica. ¿Listo? La representación gráfica de esa fracción de 3 sobre 5. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá, niños? No, señor. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, vamos a tener... Profe, una pregunta. Señora. ¿Solo se puede con cuadritos o con otras formas? Con otras formas, claro, con círculos. Más que todo se utilizan lo que son rectángulos y círculos, ¿sí? Pero como les dije, voy a tratar de utilizar solamente lo que es parte de únicamente de cuadrados. Eso es como un poquito más fácil para explicarlo. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Profe, y si usted pone ahí en vez de cuadros, pone... Sí, hace la forma, pero sin las líneas, pero en vez de formar esos cuadros, porque no forma triángulos, a ver cómo queda. Es como lo mismo. Hace 5 triángulos y colorea 3. No, hace Lo que 5 pasa, triángulos. lo que pasa es que necesito tener el denominador par para hacer triángulos. Porque si tú te das cuenta, 2 triángulos me forman un cuadrado. Si yo hago una línea acá en toda la mitad, ya tengo 2 triángulos. ¿Cierto? Es eso. Y yo no puedo dejar una parte suelta, sino necesito tener un número par para cada uno. Entonces, digamos este. Voy a hacer, listo, voy a hacer triángulos. Vamos a ver. De esta manera puedo representarlo de 2 formas. ¿Listo? ¿Cómo lo había pensado? Pues si tengo acá, tengo que representar todas mis 10 unidades. Tengo ya las 10 partes repartidas de mi unidad completa. ¿Cierto? Y todas son partes iguales. Son de a 2 cuadritos. Ahora, pues como decía María José, bueno, voy a hacer triángulo. Entonces voy a hacer en vez una línea por acá, una línea por acá, línea por acá y por acá, ¿cierto? ¿Y cuántas partes tengo? 10. 10, ¿cierto? Pero necesito es un número par, ¿listo? Que sea un número par para que pueda realizar triángulos, ¿listo? Porque si fuera un número impar, ¿podría hacer triángulos? No. No, porque tendría que borrar esto acá. Me quedaría algo así. Para un 9, ¿cierto? Esto es para 9. Y eso no se puede. ¿Listo? Esto no se puede porque tengo que tener toda mi unidad completa. ¿Listo? Entonces vamos a tomarla así con
con parte de triángulos, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo mismo, ya repartí según el denominador me dice que son 10, entonces repartí en 10 partes iguales, ¿cierto? Y entonces después voy a coger y el numerador me dice que son 7. Listo, pues cojo 7 pedacitos. ¿Listo? Y tomo esos 7 pedacitos. Ahora, aquí al frente, esto creo que es algo que ustedes no han visto o de pronto no le han dicho, pero en el primer caso, ¿cierto? ¿Cuánto es la fracción que me sobró? Ojo, que me sobró. ¿Cuál es la fracción 3. que me sobró? 2. ¿Dos Dos qué? unidades. Unidades. Dos No, unidades. ojo que Decimales. la unidad es la completa. Todo el rectángulo completo es mi unidad, ¿cierto? Y le esos, sobraron tres unidades. en la primera. Vuelvo a repetir, Le sobra- las unidades son lo grande, ¿cierto? Dos. Todo mi rectángulo grande. ¿Cuánto me sobró acá? Listo, me Dos sobraron acá denominadores. Dos dos, quintos. 2 quintos. exacto, 2 sobre 5. ¿Listo? ¿Y por qué, profe? Pues, ¿por qué me va a sobrar? Si tengo toda mi unidad, tengo que volver y mirar lo que es. ¿Cuántas veces está repartida? ¿Cierto? ¿En cuánto está repartido el total de todo? Y mirar cuánto no coloreé, ¿cierto? En este caso, pasa lo mismo que la representación aquí en la parte izquierda. Entonces, ¿qué hago? Pues yo cojo esa unidad, también tengo que dividirla entre 5, ¿cierto? ¿Y cuántos pedazos me sobraron? Quiere decir que cuántos no coloreé. Pues no coloreé 2. ¿Listo? Que fueron estos 2 pedacitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el segundo ejemplo, ¿cuál es la fracción que me sobró? 3. 3 sobre 10. 3. 3 sobre 10, 3 décimos. ¿Listo? 3 sobre 10, 3 décimos. ¿Por qué 3? Porque tengo aquí 3 triangulitos que no coloreé, ¿cierto? ¿Y por qué 10? Porque son cuántas partes yo había tomado o repartido esa unidad completa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? ¿Preguntas? No, señor. Bueno. Vamos a utilizar la quiz. Sí, profe. No. Ay. Listo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Listo. Entonces, aquí ya pues viene lo que decían, ¿cierto? Entonces, voy a hacer mi unidad, ¿cierto? No importa el tamaño. Lo voy a hacer de esta manera. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, tengo mi unidad completa. Acuérdense que todo esto es mi unidad. Mi unidad, tengo una unidad que es 1, ¿cierto? Como la definición de la fracción es coger una unidad y dividirla en partes iguales, pues ¿qué voy a hacer? ¿En cuántas partes la divido? En 4. En 4, ¿cierto? Listo. ¿Y cuántas tengo que tomar? 6, pero como no alcanza, tiene que hacer otro 4. Entonces, ya dividí en 4 partes y voy a tomar 6, ¿cierto? Porque acá me dice tome 6, cojo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero me hacen falta 2. ¿Qué pasa? Yo necesito, ojo, hay que tener muy en cuenta esto, yo necesito hacer otra unidad tal cual como la tengo aquí, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer otra unidad de igual tamaño y de iguales divisiones. ¿Listo? También otra unidad de 4 divisiones, ¿sí? Repartida en 4 partes y tomo cuántas partes me hacen falta. ¿Y cuántas me hacen falta? 2. 2 partes, ¿cierto? Entonces tomo acá una y tomo la otra.
¿Listo? Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? No, señor. No, profe. ¿No? ¿Listo? ¿Todo entendido? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, ¿cuántas partes me sobraron? ¿Qué fracción me sobró acá? 2 sobre 2 4. cuartos. 2 sobre 2 cuartos. 2 cuartos. 2 sobre 4 o 2 cuartos. ¿Listo? 2 sobre 4. ¿Listo? Eso fue lo que a mí me sobró. ¿Listo? Vamos a ver un último ejemplo. Listo, vamos a ver. Entonces, ¿qué hago ahí? Armo mi unidad. ¿Cierto? Tomo mi unidad. La divido en 10. La voy a hacer solamente con rectángulos. Acá. Aquí. ¿Cierto? Tengo ya mi unidad completa repartida en 10 pedazos. Entonces voy a coger y voy a tomar 11. Tengo que tomar 11. Entonces, tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y cuántas me hacen falta? Una. Una, ¿cierto? Pero para esto tengo que igual manera realizar otra unidad Otro cuadro. Igual. igualita. Y sacar Exacto. otro cuadro de 11, profe, y para solo una. Ajá, y no es de 11, de 10. De 10, sí, perdón. Exacto. Ojo, hay que hacer, así sea una, tengo que hacer todo un cuadrito y colorear una. Y solo pintar una. Exacto. ¿Y cuál es la fracción que me sobró? 9 sobre 10. Exacto. Me robó 9 la palabra. sobre 10. Bien. ¿Listo? Preguntas hasta acá, niños. No, señor. No, profe. ¿No? Listo. Copien ahí, vayan copiándolos. Copien bien bonito, colores bien bonitos. Ya vimos como su representación gráfica, ¿cierto? Vimos cómo representarla gráficamente. Ahora vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? O cómo se nombran cada una de estas. Esto es, yo creo que es en parte repaso porque ya cada uno veo que se sabe cómo nombrar las fracciones. ¿Listo? Entonces ponen ahí abajo. Las fracciones se nombran. Las fracciones se nombran. Las fracciones se nombran según su denominador. Las fracciones se nombran según su denominador. 2 puntos. Según su denominador. 2 puntos. ¿Listo? Entonces ahí no se ponen un asterisco, un guioncito, una estrellita, algo. Y ponen, vamos a verlo de esta manera. 4 sobre 2. ¿Listo? Y ahí al frente vamos a poner lo que es 4 en letra, ¿listo? 4 medios. ¿Listo? Y van a subrayar esta palabra de medios. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes vean un denominador que sea el 2, ¿cierto? Cuando el número de abajo es el 2, siempre se van a llamar, van a terminar la palabra medios. ¿Listo? 4 medios, 5 medios, 1 medio, 20 medios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el denominador es 2.
y no importa cuál sea el número de arriba, ¿cierto? No me importa cuál sea el numerador, porque ese lo nombro tal cual como es. ¿Listo? Vamos a ver el otro. ¿Listo? Entonces, 8 tercios. Bien. ¿Listo? Y subrayamos tercios. Profe, ¿se puede 6 mil cuartos. tercios? No. Cuartos. ¿Cómo? Pues sí se puede, pero es imposible, sí, sería imposible casi. ¿Cómo? Profe, es una exageración, pero ¿eso sí se puede 1000 tercios? No. Sí, claro. Eso se puede. ¿Se llega a hacer de 3 cuadritos? Ajá, imagínense, de a 3 cuadritos, hasta llegar 1000. Y pero es uno ahí ya cada rato haciendo cuadritos. Es, Uy, donde el es profe nos muy ponga grande. eso, nosotros nos vamos a demorar un siglo. Es muy grande. 6 cuartos, no, 6 cuartos, sí. 6 cuartos. Profe, escuché entrecortado. Dime. A veces se comienza a escuchar entrecortado y me saca la clase. Ok. Listo. Y que la conexión tuya está suave. ¿Estás pegada al modem? ¿Señor? ¿Estás pegada o estás al lado del modem? No, profe. A veces de pronto es por eso. O a veces mi señal también se va. Sí, profe, y por ver usted se escucha entrecortado. Está preciso y está mi mamá utilizando el internet, entonces por eso. Listo, entonces venimos acá, vamos a ver acá, ¿cierto? Este es 9 quintos. 9 quintos. Ah, Y su rayo quintos. ¿Listo? Siempre hay que tener en cuenta el final de cada uno. ¿Listo? diez sextos. 10 sextos. Quince séptimos. 15 séptimos. Ojo, acá hay que tener en cuenta que es séptimos, no séptimos. Esto es con P, no con C. Hay muchos que escriben con C. Bien, profe. ¿Cómo? ¿Quién escribe con C? Por ahí. Séptimo. Eh, ¿13 octavos? sí, 13 octavos. 13 octavos. ¿Copiamos todos esos, profe? Sí, señora. Profe, ponga uno difícil.
Estos son fáciles. Este tema es muy fácil. No es fácil. Sí. 11 novenos. Y Profe, yo iba a escribir el 11. Pero es porque no vamos a jugar quizzes. ¿Sí, no? Ay, es que chévere. Y falta uno acá. Ah, bueno, faltan dos. Entonces este es 5 décimos. ¿Listo? Ojo, acá ya décimos. La relación que tiene esas fracciones, ¿cierto? Las vemos cuando es 2, cuando es 3, 4, ¿cierto? ¿Alguno sabe por qué no está el 1? Porque no, o sea, no se puede como decir, escribir más o menos. Ah, no, profe, sí se puede el 1. ¿Y cómo se llamaría Bueno. entonces? Sería... un octavo podría, ¿no? ¿Cómo? Una Un quinto, ¿no? Un Un sexto. quinto es 1 sobre 6, un sexto es 1 sobre 6. Profe, falta el 11avo. Sí, profe. No sé. No se puede, pongan atención. El 1 no se puede porque acuérdense que mi denominador me dice cuántas veces o cuántas partes divido la unidad completa. Si a mí me dice divida toda una unidad en 1, yo tengo que dividir algo. No. No, No. ¿cierto? Es como ustedes comprar una chocolatina, ¿cierto? Si ustedes son 2, pues ustedes la parten por la mitad y cada uno con un pedazo. Pero si ustedes tienen la chocolatina y tienen que repartirla para ustedes mismos, ¿ustedes la van a repartir con quién? Con nadie, Con ¿cierto? nadie. Se la come toda usted. Entonces, eso es lo que pasa con las fracciones. ¿Listo? La representación gráfica o representación o como se lee una fracción cuando el denominador es 1, no que no tiene sentido. ¿Listo? Y por ende no tiene como su nombre. Profe, ¿lo puedes subir un poquito, profe? Porfa. Acá, Perdón, bajar. acá, ¿Va a escribir otra, profe? sí. ¿Más arriba, Ana, o ahí? Un poquito más arriba. Acá, Más abajo. Ay, no sé. Acá. ay. Listo. Gracias, profe. Listo, eso es como la aclaración de cuando, por eso es que un denominador no es 1, ¿sí? Que es muy importante, sí, es muy importante y ya lo vamos a ver después, porque es importante tener un denominador 1. Listo, vamos a poner acá
un último. Vamos a poner 1/11. Un onceavos. Un onceavo. Un onceavo. Pero, en este caso, no vamos a subrayar todo. ¿Listo? ¿Y por qué no vamos a subrayar todo? Porque lo único que de ahí para adelante es importante es este pedacito. El avo. ¿Listo? La terminación avo. Entonces, copien hasta ahí, niños. Y así sería con el resto. Cuando una fracción tiene como denominador, un número mayor que 10, un número mayor que 10, se utiliza cuando una fracción tiene como denominador un número mayor que 10, se utiliza la terminación, y entre paréntesis, entre comillitas, perdón, ponen avo. ¿Listo? Avo. La terminación avo. ¿Listo? Si yo tengo, digamos, 2/30. ¿Cómo se leería eso? 2/30. 2/30. ¿Listo? Entonces tengo acá 4/21. 4/21. 4/21. 4/21. Siempre se va a utilizar Profe. esa terminación. Señor. ¿Fuera el baño? Vaya. ¿Listo? Siempre se va a tener en cuenta esa terminación. ¿Listo? De ahí para adelante. ¿Preguntas hasta acá, niños? No, señor. Es algo No, que profe. ustedes en parte ya habían visto, lo que era como representar, como llamar. Ya tenemos que tener como muy claro esto, de cuál es el nombre de cada fracción. ¿Listo? Ahora, vamos a ver, en parte pues ya también han visto, pero vamos a recordar lo que es la parte de un número. ¿Listo? O la fracción de un número. Entonces ponen ahí como título, fracción, fracción de un número. Esto ya que ya en parte también lo habían visto, ya habían visto esto, ¿cierto? La fracción de un número. ¿Listo? ¿Qué quiere decir la fracción de un número? Entonces, ponen ahí debajo. Ponen ahí debajo. Se utiliza para hallar, acuérdense, ese hallar con H y con doble L, hallar, para hallar, se utiliza para hallar una parte, se utiliza para hallar una parte de un número dado. Se utiliza para hallar una parte de un número dado. De un número dado. ¿Listo? Tranquilo. De un número dado. ¿Listo? Coma. Se soluciona
de la siguiente manera. Se soluciona de la siguiente manera. Se soluciona de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo viene? Vamos a ver ejemplo 1. Vamos acá, ejemplo 1 de este pedacito. Ejemplo 1. ¿Cómo viene estipulado? ¿Cómo viene representado esto? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener, por ejemplo, 3/5, ¿cierto? 3/5 de 15, ¿cierto? Necesito hallar ese número. Hemos repetido tic-tac. ¿Sí? ¿Cómo? Profe, se utiliza para... ¿Cómo? Profe, que si le hace el favor a Navy y le vuelve a dictar lo que nos hizo escribir, por favor. Entonces, hazme un favor y le dictas, porfa. Ahí, María José. Ya escribió el título, Navy. Listo. Entonces, ¿cómo es el método para desarrollar esto? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el método? Voy a coger y voy a hacer esto. Voy a abrir un paréntesis grande. Voy a poner acá una X que es de multiplicación. Vamos a trabajarlo así. Y división. ¿Listo? Vamos a poner esto de división. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger, a poner acá. Entonces, el numerador lo coloco acá. El denominador lo coloco en este lado. Y el número grande que necesito hallarle lo coloco acá. ¿Listo? Entonces, acá me diría 3, acá 15. Profe, si mal no esto... Ah, no. Es que 15. pensé que tocaba dividir primero, pero como está entre paréntesis, no. Sí, no, que en este caso no hay problema. ¿Listo? Ya vamos a dar por qué. Esto es una forma. ¿Listo? Y acá coloco el 5. Esto es una forma. Tranquilo. Esto es una forma de verlo. ¿Listo? Multiplico y luego divido. ¿Listo? En este caso. ¿Y cuánto me da 3 por 15? 15. Ah, no, 3 por 15. Sí. 25. ¿No? 45. 45, ¿cierto? Entonces esto me quedaría acá, voy hacia abajo, 45 dividido 5. ¿Y cuánto es 45 dividido 5? 9. 9, ¿cierto? 9. Quiere decir que este 9, ¿cierto? Este 9 me representa los 3/5 de 15, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá pongo, acá al principio mi igual, ¿cierto? Y los 3/5 de 15 es igual a 9. ¿Listo? Ese es el numerito que necesito yo. Ahora, ¿qué voy a hacer de la otra manera? ¿Cierto? Es como un pedacito, pero pues de las dos formas tienen que darme igual. También igual, abro un paréntesis, pero voy a intercambiar las operaciones. Aquí, dentro del paréntesis tengo división y acá tengo multiplicación. Pero ¿qué pasa? Acá me va a cambiar. Entonces, ¿qué hago? Aquí afuera del paréntesis va mi numerador. ¿Listo? Aquí fuera del paréntesis va mi numerador. Dentro del paréntesis, acá en este lado, va mi denominador. Y de primeras tengo el número grande. Quiere decir que me quedaría, acá en este caso, 15 dividido entre 5 multiplicado por 3. ¿Listo? Ahora, creo que de esa manera también se puede ver, la han visto. ¿Cuánto es 15? 15 dividido entre 5. ¿Cuánto es 15 dividido entre 5? 3. 3. Bien, es 3, ¿cierto? Entonces acá coloco mi 3.
y ese 3 lo multiplico 3. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9. Ah, pero vean. Y me dio el mismo resultado que con el otro procedimiento. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Puedo utilizar cualquier... la pantallita un poquito para la derecha. ¿Cómo? Que eso se parece a la propiedad Asociativa, sí, señor. Exacto. ¿Por qué? Porque puedo utilizar una propiedad asociativa aquí, en este caso, porque es multiplicación y división. ¿Listo? Acuérdense, el orden de las operaciones normalmente siempre va de izquierda a derecha, no importa. Entonces, va primero multiplicación o división, ¿cierto? En este caso tengo solamente multiplicación y división. ¿Listo? Nada más. Entonces Profe. necesito mirar eso. Señor, Es que no entendí. acá, en este pedazo, voy a coger y voy a utilizar, ¿cierto? Voy a hallar los 3/5 de 15. ¿Listo? Entonces voy a coger y voy a tener en cuenta este pedacito acá, subrayado con amarillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? Cojo el numerador, vea, que está de rojo, encerrado en rojo, lo cojo, lo multiplico por el número grande. Y el resultado lo divido por el denominador. ¿Cierto? Y eso me da entonces 3 por 15, 45, que acá me da abajo, bajo el 5, bajo la división, y 45 dividido 5 me da 9. Y voy a hacerlo bueno. de otra manera, ¿cierto? Eso es, el lado derecho es otra manera de verlo, ¿cierto? Cojo, primero divido el número grande dividido en el denominador. Entonces sería 15 dividido 5, y el resultado lo multiplico por el numerador, que es 3. ¿Listo? En este caso. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, niños? No, señor, gracias, profe. Bueno. No, señor teacher. ¿Qué pasó? ¿Qué Ya pasó? pasaron los 2 Ya. segundos. Acá igual que el ejemplo, 7 tercios de 300. ¿Qué pasó, Molina? Profe, déjeme pensar. Ya pasaron los 2 segundos. Espere, profe, espere. Pues, espere. Espérenme acá, esperen acá. Esperen acá. Perdón, era 2 tercios. Qué pena con ustedes. Yo ya lo había resuelto, casi lo resuelvo. ¿Cuánto te había dado? No, profe, casi lo resuelvo. Qué pena con ustedes, era 2 tercios, ¿listo? 200. ¿Cómo? 200. Bien. Profe, y vea, ni siquiera tuve que copiar. Pues que eso se hace así en la mente. Pero bien. Y vea, profe, ni siquiera tuve que copiar. Igualmente, si no pueden realizarlo rápidamente, eso, papel y hoja. Perdón, papel y lápiz. Entonces, voy a hacer primero la división, ¿cierto? Cojo 300, lo divido entre 3 y el resultado lo multiplico entre 2, ¿cierto? Y 300 dividido 3 me da 100 100. y multiplicado por 2 me da 700. 200. ¿No era 700, profe? No, porque son 2 tercios, no 7 tercios. Ah, ¿Listo? ¿verdad? Entonces, 2 tercios de 300 es 200. ¿Listo? Muy fácil. Profe, Ya miramos otro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, señor. No, profe. Quiz. Sí. No. No. No, porque el que tengo es con otro tema. uy, tome con la hora. Les explico, no, pero es que no creo que alcancemos. Profe, hagamos. No, eso es con solamente verlo,
se puede realizar ahí, ¿sí? Más que estos son sencillos. Si tuviera ya un número en la parte de arriba, en el numerador, pues ya me cambia todo, la multiplicación, la división, ¿cierto? Bueno, la división sigue igual, pero la multiplicación me cambiaría y el resultado también cambiaría. ¿Listo? 1/8 de 80 es igual a 10. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Lo que yo otro, profe? 5, sí. Ejemplo 5. ¿Qué más, Kevin? Nada, profe, es que se me levantó la mano solita porque se me había desconectado el audio. Ok, listo. Se lo voy a conectar y... Listo, listo. Vamos a ver. Al profe. 9 medios de 6. ¿Cuánto es? ¡27! 27, profe. Bien, 27, profe. bien. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Tomo, pues, mi número grande, Dividido entre 2. ¿cierto? Se divide entre 2 Da 12 y lo y 12 por multiplico 9. por 9, Por ¿cierto? 9. ¿Y 6 dividido 2 cuánto da? 27. 6 dividido 2, 27. 6 dividido 3. Casi por 9, 27. Y por 9, ¿cierto? Me da 27. 27. ¿Listo? ¿Preguntas acá de este ejemplo? No, profe. ¿No ninguna pregunta acá sobre este ejemplo? No, señor. No, profe. Bueno. Listo, entonces, una pregunta que siempre surge es ¿por qué la fracción de un número, ¿cierto? Tiene que dar más. ¿Por qué da más? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cierto? Esa es como la pregunta más lógica que tienen que hacerse ustedes mismos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo 9 medios de 6, ¿cómo los 9 medios va a ser un número más grande que es 27? ¿Cierto? Eso es algo que uno tiene que siempre preguntarse, que por qué sale esto, que por qué tal cosa. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso. La parte de matemáticas es eso. ¿Y por qué sale eso? Profe, ¿Cómo? pon el último. ¿Este es el último? Profe, ¿Listo? haga otro y el otro sea el último. Ya, ya. Ah, que haga el último. Ah, yo le entendí que pone el último. Pon en la pantalla el último. Pensé que era eso. No, les voy a explicar. ¿Por qué, qué pasa esto? ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, para realizar esto, vean, pongan cuidado, para realizar la representación gráfica de este 9 medios, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo yo represento ese 9 medios? Si Dime. no estoy mal, se coloca el 27 y se representa uno más chiquitito del 9. No, 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 no. No, no. En este caso no. Tengo que representar ese 9 medios. ¿Listo? Entonces yo voy a coger cuadritos de 2, ¿cierto? Una unidad, la divido entre 2, ¿cierto? Pero ¿cuántas unidades tengo que hacer? 9. No. Acá entonces, 5. acuérdense que tengo una unidad, la reparto entonces tomo una, tomo acá una y tomo 2 acá unidades, ¿cierto? Acá 3, 4, pero tengo que tomar 9 unidades, entonces voy a seguir haciendo más unidades de 2 en 2, ¿cierto? ¿Listo? Entonces acá tomo 4, 5, 6, 7,
8 y 9. ¿Cierto? En este caso, necesito utilizar más unidades. ¿Listo? Y eso se basa mucho en el resultado, de que el resultado, que yo tengo una fracción donde utilice más unidades para representarla, pues mi número, ¿sí? Mi número, el resultado, que en este caso es 27, va a ser mayor. ¿Listo? Es esa como la explicación de por qué es un número mayor, ya que mi fracción, para representarla, tengo que realizar más unidades. ¿Listo? Entonces el resultado tiene que ser mayor. No quiero confundirlos mucho de de dónde sale ese 27, de por qué el 6, qué relación tiene. Los confundo como un poquito. ¿Sí? Entonces es mejor que dejemos como claro eso en la parte de que si mi fracción, al representarla, necesito más unidades, pues mi resultado va a ser mayor que ese número que tengo. ¿Listo? Como ejemplo ¿cierto? Entonces tengo 9 novenos, la representación necesito 1, 2, 3, 4, 5 unidades, ¿cierto? Repartidas en 2. Entonces quiere decir que la fracción de 6, ¿cierto? 9 medios de 6 va a ser un número mayor, que es 27. ¿Listo? Es eso. Vamos a ver el último ejemplo, uno de los últimos ejemplos. ¿Listo? Ejemplo 6. ¿Dicen? Vamos a ver. Dígame el número, yo se lo realizo en 2 segundos. ¿Qué le pasó al profe? ¿Qué pasó? Profe, coloque el número. Ya, es que estoy pensándolo. 7. No, fácil. 7 décimos. De 80. ¿Cuánto es? $56. Bien. Sí. Muy No, sencillo, profe, muy lo fácil. hizo bien, María. Estaba acabando. 56. 56. 7 décimos de 80 es 56, ¿cierto? Entonces, pues voy a hacer el mismo procedimiento. Tomo mi número 80, lo divido entre el denominador, que es 10, ¿cierto? Y del resultado lo multiplico por 7. Y pues 80 dividido 10 me da 8, multiplicado por 7 me da 56. 56. ¿Listo? Y ese es como el procedimiento que siempre tenemos que llevar para hallar la fracción de un número. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, niños? Profe, coloqué otro y verá que yo se lo voy a hacer en 2 segundos. Vemos hasta ahí. Esa era mi palabra. Profe, entonces, para hacer la gráfica de este, ¿se colocarían 10 y se encierran 7? Sí. O sea, para graficar este ejercicio. La fracción, solamente la fracción. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora, de cómo graficar esa fracción. ¿Listo? De cómo graficar esa fracción. ¿Vas a poner otro ya nomás? Voy a ponerles uno de los últimos ejemplos que ya es en parte lo que es la representación, ¿cierto? Como decía Laura,
la representación total de estos números así. ¿Listo? Y ya vamos a ver cómo. Tengo una pregunta, ¿y por qué cuando graficaste allá arriba esos cuadritos chiquititos, por qué solo colocaste 5? Porque es que yo grafiqué acá este pedacito, lo que está encerrado acá de amarillo, 9 medios. Solamente grafiqué esa fracción, nada más. Eso fue, ¿sí? Y esto es la representación gráfica de 9 medios. ¿Sí? Solamente he graficado, pues, lo que es la fracción que me dan, esta fracción, nada más, ¿cierto? Entonces, esta fracción también, pues, cojo mi unidad, la divido en 10 pedacitos y tomo 7. ¿Listo? Es la de la fracción. Pero dirán, pero bueno, ¿será que se puede graficar todo esto? ¿Será que se puede graficar todo esto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo? Sí, pero duraría mucho tiempo haciéndolo. No. Pues no. Esto Eh, no dura tanto tiempo. 5 veces 10. Ya que ya. O si- ¿Ya copiaron acá? Señor. profe. Sí, profe. Listo. Entonces, voy a volverme todo. Ta, 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 ta. Listo. Ejemplo 7. Vamos a ver. Vamos a hacer de cuenta que estos cuadritos que ustedes ven acá es la partición o la repartición de mi unidad. ¿Listo? Ya les voy a encerrar cómo es. ¿Listo? Entonces, pongan cuidado. Para no hacer tantas líneas, voy a coger y voy a poner, voy a decir que toda esta unidad está repartida en estos cuadritos dentro. ¿Listo? Entonces, ¿en cuántas partes está repartida esta unidad? ¿En 80? No. ¿En ¿Cuántos 10? cuadritos hay dentro de ese cuadrado? No, ninguno. No, vuelvo y les digo, hagamos de cuenta que 32. está dividido y son 32, exacto. ¿Sí? Que estos, o sea, esta marquita roja, este cuadrado rojo, ¿cierto? Es mi unidad completa y yo ya adentro había dividido en cuadritos pequeños que son las lineecitas azules, para no ponerme a hacer muchos cuadritos, ¿listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a coger y voy a sacar 3 octavos de esa figura, de la figura. Bueno, de la figura, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo cojo y tomo lo que es la parte de los 3 octavos de, ¿y qué número coloco ahí? 32. 32, ¿cierto? ¿Por qué 32? Porque si yo voy a sacar la fracción de una figura que tiene repartidas ya 32 pedacitos, son 32 unidades que tengo pequeñitas ahí. Entonces, en este caso, saco los 3 octavos de 32. ¿Listo? ¿Y cuántos son 3 octavos de 32? Lo partiría por la mitad de ¿Es? a, No, cuadros de a dos. no. Necesito mirar esto. ¿Cuánto es 3 octavos de 32? 3 octavos. 8. No adivinen. 12. Es 12. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces cojo el 32, lo divido entre el denominador que es 8 y lo multiplico por el numerador que es 3, ¿cierto? Y 32 dividido 8 me da 4, multiplicado por 3
me da 12. ¿Cierto? Ahora, ese 12, ¿qué me quiere decir? Que voy a coger 12 cuadritos. ¿Listo? Voy a coger 12 cuadritos. En este caso, pues tomo 1, Profe, 2, está rayando la pantalla. 3. Sí, fue usted. 2, ¿Yo? 3, 4. No me está hablando Profe, Juan pero David. si no a mí no me aparece la cosita esa. Pero a mí me apareció Juan David ahí. Ve, pero si yo no tengo la cosita esa. No sé. Tomo 12 cuadritos. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? Coloreo mis 12 cuadritos. Y esta es la representación de todo eso que tengo en la parte de arriba. ¿Listo? Estos son 3 octavos de 32, que es igual a 12. ¿Alguna pregunta acá? Profe, yo. Pues en realidad no es tan largo el procedimiento para hacerlo gráficamente, ¿cierto? Dime. Que no es tan largo el procedimiento para hacerlo gráficamente. No, no, es muy sencillo. ¿Sí? Dado la figura, ¿cierto? Si yo quiero volver a, si yo quiero representar, vamos a ver, vamos a representar las demás figuras. Entonces para Una hacer pregunta. ese número tan largo no tenemos que hacer todos los cuadros. No, pues que Profe, hicimos, pero ahí Es fácil. solamente se deja el cuadrito grande, no se porciona. por eso les digo, bueno, tocará hacer las líneas. Ponle líneas. Ya. Es que los cuadritos que están dentro de ese rectángulo son como las porciones. Sí, era para no La hacer todas cantidad. estas líneas. La cantidad, ¿no, profe? No, sí, es que yo solo preguntaba por lo que, pues, siempre No, sí. No, pero para que no se confundan. ¿Sí? Esta unidad que tengo aquí está repartida de esta forma, ¿listo? De esta manera. ¿Listo? Ahora sí, la unidad está repartida en 32 pedazos, ¿cierto? Que 32 pedazos son el total de esta unidad repartida. Y los 3 octavos son 12, entonces coloreo 12. ¿Y qué fracción me representa ahora esta gráfica? Esta gráfica, ¿qué me representa ahora? ¿Qué fracción? La voy a colocar ahí al ladito. 12, ¿Cómo? 12, No, esto. Esta gráfica, ¿qué me representa? ¿Qué fracción me representa? 32. ¿Qué fracción me representa? Fracción. Tres Representa octavos. 3 octavos. Sobre 32. No, una sola fracción. No 3 octavos de 32 o que... No, una 12 sola. sobre 32. Bien, 12, 32avos. ¿Cierto? ¿Pero por qué? Porque acá el denominador me dice cuántas partes dividía yo. ¿Y cuántas partes está dividida esta gráfica? En 32. ¿Y cuántas tomé? Pues tomé 12. ¿Cierto? Y por eso son 12, 32. Exacto. ¿Listo? Entonces, acuérdense que la representación gráfica de una fracción es el denominador me dice cuántas partes divido y el numerador me dice cuántas tomo. ¿Listo? Y acá, pues, representar esto, realizar la fracción de esa gráfica es tomar cuántas partes te dividida, que son 32, ¿cierto? Es mi denominador. ¿Y cuántas coloreo o cuántas tomo? Pues 12. ¿Listo? Es eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Listo? Preguntas, niños. ¿Todo entendido hasta acá? Sí, Sí, señor. señor. Listo, copien ahí.
¿Listo? Entonces, aquí en este tiempo que quedan, ¿cierto? ¿Qué van a realizar? Vamos a volver a bajar acá, lo que ya habíamos hecho, ¿cierto? Van a coger el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 5, ¿cierto? Vuelvo a repetir, ejemplo 1, 2 y 5. Ejemplo 1, 2. Espere, el 5 no, espere. El 5 no. Ejemplo 1, 2. Profe, 4 no, el 4 no, el 4 no. 1, 2. No, sí, ejemplo 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Y lo van a representar gráficamente. ¿Listo? Como yo lo había hecho ya anteriormente. ¿Listo? 1, 2 y 5. ¿Listo? Ejemplo 1, 2 y 5. Ejemplo 1 son 4 quintos de 20, que es igual a 16. Ejemplo 1 es 3 quintos de 15, que es igual a 9. Ejemplo 2, 4 quintos de 20, que es igual a 16. Y ejemplo 5, que es 9 medios de 6, que es igual a 27. ¿Listo? Preguntas de lo que tienen que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, profe? Representar gráficamente. O sea, ¿cómo así, profe? Como el último ejemplo que hice. Como esto. Ya entendí. Les voy a explicar acá. Lo 1, 2. ¿Cuál tenemos que hacer, profe? 1, 2 y 5. Les voy a explicar sí, 1, 2 y 5. Este ejemplo 4, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cierto? Voy a coger una unidad, ¿cierto? Voy a realizar una unidad, en este caso el ejemplo 4. Una unidad, o sea, la gráfica, tiene que estar repartida en ¿cuántos cuadritos? ¿En 80? En 80. ¿Listo? La voy a hacer así, dijeron por ahí, a lo mal hecho. Digamos que esto está dividido en 80. ¿Listo? Ustedes hacen las líneas. Voy a realizarlo acá de esta manera, algo así. Voy a hacer las líneas acá. ¿Sí? Digamos que todos estos cuadritos pequeñitos son mis unidades, ¿cierto? Lo divido. Tienen que tener 80 cuadritos. ¿Y cómo sé que tengo 80 cuadritos? Pues porque en un lado me mide 10 y en el otro lado mide 8. Y 8 por 10 me da 80. ¿Listo? Eso es como algo que para representar gráficamente cantidades grandes. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues de esos 80 cuadritos, ¿cuántos voy a colorear? 8. ¿Bien? No, 1. 10. 10, vea. 10. Guíense, miremos acá el ejemplo 10 que cuadritos para había eso. hecho. Acá, el ejemplo que había hecho. ¿Cómo tengo representada esta gráfica? ¿Cierto? Divido entre este número y coloreo según el resultado que tengo. ¿Cierto? Resultado que tengo. Ahora, voy a hacer lo mismo aquí en este caso, que cojo y tomo lo que es el 80, que es mi número acá al que yo voy a sacar mi fracción, es cuántos pedacitos divido, ¿cierto? Divido en 80 pedacitos y coloreo 10, entonces coloreo por acá 10. ¿Sí? Coloreo 10 pedacitos y listo. Ah, profe, Listo. ya entendí. El resultado es el que se colorea, ¿sí? Sí. Ah. ¿Listo? Eso es lo que tienen que realizar. Señora. Vení. Profe, Señora.
¿Sí? Profe, es que mi internet está fallando y no te entendí nada porque cada rato me estaba sacando. Mira, tienes que hacer la representación gráfica del ejemplo 1, del ejemplo 2 y el ejemplo 5. Ah, Así de esta vale, manera. profe. Tomo una unidad, la reparto en 32, en este número. Y coloreo 12. ¿Listo? Eso es lo que tienes que hacer con el ejemplo 1, 2 y 5. Listo, profe, gracias. Bueno. Voy a repartir esta unidad en 15 cuadritos que todos me midan tal cual, ¿cierto? Si nos damos cuenta, acá ya hay 15 cuadritos, ¿cierto? Hay 15 cuadritos. Ahora, ¿qué pasa? Voy a coger, ¿y cuántos voy a colorear? Voy a colorear 9 cuadritos. ¿Listo? Voy a colorear 9 cuadritos, que es el resultado de esa fracción. ¿Listo? Que es el resultado de esa fracción de ese número. Entonces yo voy a colorear 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y listo. Eso es lo que tengo que realizar en el primer punto. Y así sucesivamente tienen que hacerlo en el segundo y en el quinto ejemplo. ¿Listo? Eso es lo que tienen que realizar. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede mostrarme el ejemplo 2? Es que me falta un número. Señor, aquí está. Gracias, profe. Bueno.